Amén. Jesús es el Señor. Una vez más el Señor nos permite estar en esta comunión con nuestra serie El Ministerio del Nuevo Pacto, ya para entrar en el mensaje número 19, que se titula El Ministerio de la Gloria, Verdad. Y estamos muy agradecidos de que el Señor nos permita tener este medio para poder comunicarnos y tener comunión los unos con los otros. Queremos animarles a interactuar con nosotros en la cuenta de Instagram, @iglesiaencabudare. Ahí usted podrá compartir, preguntar, también manifestar su disfrute a través de la palabra que el Señor nos está permitiendo tener. Bendito sea el Señor. Para continuar, quisiera hacer una oración por todos nosotros, por las iglesias en Venezuela y por todas las iglesias en toda la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad para con nosotros. Bendice las iglesias, bendice cada hogar aquí representado, en los hogares que están viendo esta palabra. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, conoces, Señor, todas las cosas. Oramos a ti como la fuente de todas las cosas para que nos suplas, nos sostengas a través de tu palabra. Bendice las iglesias en toda la tierra. Bendice, Señor, tu pueblo. Guarda tu pueblo en este tiempo difícil. Oramos para que usted tome el control y pueda bendecir toda la obra de nuestras manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y siguiendo la secuencia de nuestro estudio del Ministerio del Nuevo Pacto, agradecemos al Señor por ya haber llegado al mensaje 19. Como dije anteriormente, se titula El Ministerio de la Gloria, la Verdad. He enmarcado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor es el camino para llegar al Padre. Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21, también enmarca este mensaje. Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En este mensaje vamos a desarrollar este asunto o este aspecto del ministerio de la gloria, la verdad, un aspecto práctico de este ministerio que el Señor quiere manifestar a través de nosotros. Alabado sea el Señor. Y en esta serie nosotros hemos visto que el ministerio que Dios nos ha dado del nuevo pacto tiene como enfoque hacer la voluntad de Dios, cumplir el deseo de Dios. Y el primer ministro que hizo o que practicó o que inició este ministerio fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra con un propósito: cumplir el propósito de Dios, el deseo de Dios. Y ese deseo de Dios que el Señor Jesús vino a cumplir, alabado sea el Señor, podemos verlo en todos los evangelios, en su vivir humano, pero yo quisiera resaltar el resultado del ministerio del Señor Jesús, la salvación para todos los hombres y la producción de lo que es hoy la iglesia del Señor. En Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, quisiera leer con ustedes, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este pasaje el Señor estaba hablando de su muerte y de su resurrección, porque la voluntad de Dios era que el Señor Jesús fuera a la cruz con el propósito de pagar por nuestros pecados y también en resurrección producir lo que hoy es la iglesia, para que ésta le diera continuidad al ministerio del nuevo pacto.
En Mateo capítulo 16, pues este versículo, antes de entrar en Mateo 16, este versículo de Juan 12, muestra que este grano de trigo, el Señor, como el único ser humano que tenía la vida de Dios en ese momento, iba a la tierra a morir, a ser crucificado, pagar por nuestros pecados, y una vez en resurrección, la vida que estaba en él iba a ser liberada, y esa vida iba a producir lo que hoy es la iglesia. En Mateo 16, versículo 15 al 18, dice lo siguiente. Mateo 16, versículo 15 al 18. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 16, versos 15 al 18, dice de la siguiente manera. Y les dijo, ¿vosotros quién decís que yo soy? ¿Qué soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este tiempo, en este contexto, el Señor llevó a sus discípulos a un lugar alto, fuera de Jerusalén, llamado Cesarea de Filipo. Y en ese lugar el Señor les preguntó que quiénes decían la gente que Él era. Hasta que Pedro le reveló el Padre que Jesús era el Cristo, aquel que iría a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, que era ir a la cruz, morir por nosotros, para en resurrección darnos vida y producir la iglesia. En estos pasajes se muestran dos cosas. Se muestra Cristo revelado, o Jesús revelado como el Cristo en Pedro, y Cristo revela a la iglesia, que es el resultado de su muerte y su resurrección. En este punto yo quiero resaltar ese asunto. La iglesia no es una organización humana, no es un concilio. La iglesia es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. Podemos decir que una vez que el Señor Jesús muere, resuelve el problema del pecado, y en resurrección produce a hijos de Dios, produce lo que es la iglesia. Aquella iglesia que en su momento tendría que cumplir también o darle secuencia a este ministerio del nuevo pacto, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces es importante que nosotros podamos saber que la iglesia es el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo. La vida que estaba en Cristo, en ese grano de trigo, fue liberada y dada a todo aquel que cree. Alabado sea el Señor. Y todo aquel que cree llega a ser hijo de Dios y llega a ser parte de la iglesia. La iglesia que debe cumplir el propósito de Dios. Esa iglesia que fue producida por Cristo, y ese ministerio que fue entregado a los apóstoles, el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el momento que Él ya va a ascender a los cielos, alabado sea el Señor, Él les da una promesa de poder y les da también un encargo. En ese capítulo, en ese versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta iglesia que está en el capítulo 1, versículo 15, estaba liderada por el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban con él. Dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Alabado sea el Señor. Estos 120 en número eran los que representaban la iglesia en ese momento, liderada por Pedro y por los otros apóstoles. Esta promesa que fue llevada o fue dada en el día de Pentecostés, el poder de Dios, fueron revestidas la iglesia con el poder de Dios para ser testigos de lo que el Señor Jesús
había hecho entre ellos. Ellos fueron testigos oculares, su gran mayoría, bueno, todos los apóstoles fueron testigos oculares de lo que el Señor hizo durante su ministerio terrenal, que comenzó a los 30 años. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que la iglesia en este momento iba a hacer, ser un testigo de lo que el Señor había hecho entre ellos, para que las personas fueran ganadas por esta visión y por esta salvación que Dios había preparado. Alabado sea el Señor. Entonces esta palabra o este testimonio de Jesús fue propagado por la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículos 46-47, dice 46-47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra comenzó a ser propagada por la iglesia en el primer siglo. De esta manera la iglesia en el primer siglo comienza siendo revestida por el poder de Dios, por la promesa dada por el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y este poder por el cual fueron revestidos los llevó a testificar y hablar de las maravillas que el Señor había hecho y de lo que el Señor estaba preparando para nosotros. Y de que esa muerte y esa resurrección no era un asunto simplemente para que Dios se mostrase entre ellos, sino que tenía el propósito claro de salvar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea el Señor. Sabemos también, lo vimos en mensajes anteriores, que Pedro lideraba la iglesia y fue levantado por el Señor para liderar la iglesia junto con los otros apóstoles. Sin embargo, la constitución de los judíos, que estaba basada en la ley de Moisés, no les permitió abrirse a la transición entre la ley y Cristo. Y por esa razón, de alguna manera, el evangelio fue limitado entre ellos, limitado solamente a los judíos. Eso hizo que Dios tuviese que levantar al apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor levanta a Pablo específicamente para llevar el evangelio entre los gentiles. Sin embargo, las epístolas de Pablo son epístolas muy claras en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que usted encuentra en el Nuevo Testamento 27 libros, de los cuales 14 son del apóstol Pablo, porque fue un hombre que Dios levantó para darnos palabras y revelaciones muy profundas acerca de este ministerio y del propósito de Dios con el hombre y del propósito de Dios en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pero Dios levanta a Pablo porque el evangelio iba a ser limitado solo a los judíos por causa de su constitución natural, falta de no estar abierto a los cambios. La vez pasada hablamos de la importancia que tenemos o que debemos tener al abrirnos a los cambios. Debemos estar abiertos a los cambios. Cuando Dios trae algo nuevo, debemos nosotros estar abiertos para que el Señor no encuentre obstáculos entre nosotros, sino que pueda fluir de manera libre. Entonces el Señor levanta a Pablo para los gentiles. Y en Efesios capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo dice: por esta causa, yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí Pablo manifiesta a los gentiles claramente que su ministerio fue dado para ellos. Versículos 6 y 7 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio. Alabado sea el Señor, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí queda claro que el apóstol Pablo
fue levantado por el Señor para darle continuidad a este ministerio. Ministerio que tiene como objetivo hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito que Dios se ha trazado en el hombre. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo nos dejó epístolas riquísimas, unas palabras que debemos nosotros seguir escudriñando para que podamos seguir aprendiendo y siendo iluminados por estas palabras que el Señor le dio al apóstol Pablo directamente. Luego Pablo es sacrificado y el Señor levanta a Juan. Sabemos que el Señor levanta a Juan después de haber muerto Pablo. Juan va a Éfeso, luego Juan es exiliado, más o menos en el año 90 aproximadamente, en la isla de Patmos, donde recibe la revelación de Jesucristo. Y sabemos y vimos en mensajes anteriores que Juan recibe un encargo especial de parte de Dios. Y es importante resaltar este asunto de Juan, porque Juan es aquel que da énfasis al ministerio en el espíritu y la vida. Es el ministerio de espíritu y vida. Y en este ministerio, nuestro hermano Don, quisiera recordar esto, nos ayudó mucho, porque el hombre tiene la tendencia a inclinarse por la letra solamente. Y el mismo apóstol Pablo en alguna oportunidad dijo que la letra mata, mas el espíritu vivifica, mostrando que no solamente es importante el conocimiento, necesitamos que eso que conocemos lo podamos aplicar en nuestro vivir. Es decir, las epístolas que Dios le dio a Pablo, las palabras que Dios le dio a Pablo y que fueron puestas en el Nuevo Testamento, no son solamente para que nosotros las conozcamos y simplemente tengamos el conocimiento literal o teórico de aquello, sino que pasemos a la experiencia. Y la única manera de pasar de la letra a la experiencia es a través del ejercicio del Espíritu. La vida nos fue dada, porque una vez que fuimos salvos, la vida de Dios entró en nosotros. Y esa vida está en nosotros, haciendo un trabajo en nuestro interior, que muchas veces no percibimos, pero Él está haciendo un trabajo. Pero por otro lado, es necesario que ejercitemos nuestro espíritu, para que a través del ejercicio del espíritu, las palabras que el Señor nos ha hablado puedan ser aplicadas a nuestro vivir. Y eso va a generar en nosotros una experiencia de vida. Muchas veces lo que se escucha se olvida, pero lo que se ve y se experimenta no es fácil de olvidar, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros podamos realmente experimentar que estas palabras se hagan reales en nosotros a través del ejercicio del Espíritu. Porque por otro lado, estas palabras que el Señor ha hablado a través de los apóstoles y las que el Señor habla a través de los profetas, y las que el Señor habla a través de los apóstoles, no son palabras que salen de otro lugar, sino del corazón de Dios. Y estas palabras el Señor Jesús mismo dijo, son espíritu y son vida. La manera de acceder a ellas para experimentarla no es solamente con nuestra mente. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu, alabado sea el Señor. Y el ministerio de nuestro hermano Don fue crucial en este tiempo para ayudarnos mucho a ejercitar nuestro espíritu a través de invocar el nombre del Señor, a través de orar y leer la palabra, porque esto nos permite de alguna manera entrar en la esfera del espíritu y aprender a vivir en el espíritu. Y esto definitivamente es un ejercicio, no es algo mental, no es que usted se para hoy diciendo voy a portarme bien, no, usted necesita ejercitar el espíritu, necesita orar y leer la palabra, necesita hablar la palabra, porque de esa manera es que nosotros podremos experimentar un vivir real en el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez que Juan muere, su ministerio o la esencia de su ministerio permanece con nosotros hasta la venida del Señor. El Señor Jesús en eso lo dijo en Juan 21:22, cuando dijo, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú, le dijo a Pedro.
Y se comenzó a oír que el Señor había dicho que Juan no iba a morir, pero en ningún momento el Señor se refirió a la persona de Juan, sino que se refirió a la esencia del ministerio que Juan iría a llevar más adelante, cuando ya todos los líderes de la iglesia habían partido para estar con el Señor. Juan necesitaba dejar una base por la cual todos los creyentes hoy podamos vivir y permanecer y también practicar las palabras que el Señor nos dejó a través de la Biblia. Y esa esencia es el ministerio de espíritu y vida. Es el ministerio que nos permite nosotros llevar adelante lo que el Señor nos encargó. Hoy, alabado sea el Señor, nosotros somos esos ministros de este único ministerio. Todos los que estamos dentro de este cuerpo tenemos este encargo de darle continuidad al ministerio del nuevo pacto, que tiene como objetivo hacer la voluntad de Dios, cumplir el deseo de Dios en esta tierra. Y para ello Dios nos necesita, bendito sea el nombre del Señor. Dios nos tomó, nos salvó, nos produjo la iglesia a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Le dio un inicio glorioso a la iglesia, donde el poder de Dios fue manifestado con señales, con prodigios y con palabras que convencían a las personas de que realmente este era el camino para llegar a Dios. Alabado sea el Señor. Y en este ministerio, pues tenemos como base, sabemos, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Bendito sea el Señor. De un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bendito sea el Señor. Este único ministerio del cual Dios nos hizo ministros. Ya somos ministros. No es que vamos a hacerlo, no, ya lo somos, bendito sea el nombre del Señor. Somos ministros de este nuevo pacto y como ministros de este nuevo pacto necesitamos depender del Señor. Necesitamos depender del Espíritu, porque aquí dice claramente que no es por nuestra competencia, sino por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos hace competentes, alabado sea el Señor. Y Dios nos escogió para ser ministros. Por eso es que necesitamos ejercitarnos en nuestros dones para que ellos lleguen a ser un ministerio y estos ministerios sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, me gustaría leerlo con ustedes. Es muy importante este pasaje, estos dos versículos que quiero leer, versículo 11 y versículo 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que nuestros dones, nuestras capacidades, deben ser saturadas por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el objetivo de que nosotros funcionemos como ministros de este nuevo pacto es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para hacer crecer aquello que el Señor produjo en su muerte y en su resurrección, que es la iglesia. Es para que el Señor pueda añadir a todos los que Él ha escogido para que entren en esta salvación maravillosa. Es por eso que nuestra boca no se puede cerrar. No podemos callarnos y dejar de testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es importante que nosotros tengamos claro que el Señor ha establecido una cantidad de hombres dones en su cuerpo para la edificación de su cuerpo. Alabado sea el Señor, valga la redundancia. Hoy nosotros necesitamos ver entonces que Dios depende del hombre que Él regeneró para llevar adelante su propósito. Y que nosotros, como esos que fuimos alcanzados por el Señor, necesitamos cooperar con Él para hacer esos canales de bendición, como dice un himno,
nuestro que dice, quiero ser un canal que bendice, aleluya. Cada uno de nosotros debe ser un canal de bendición para nuestras localidades, nuestras iglesias, para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros vecinos, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Necesitamos expresar al Señor en nuestro vivir, aleluya, para que muchos crean y muchos reconozcan a Jesús, no solamente por nuestras palabras, sino también por nuestro vivir, bendito sea el Señor. Y en este ministerio, donde Dios usa hombres, bendito sea el Señor por esos hombres, tenemos un enfoque claro, los que somos ministros de este pacto, de este nuevo pacto, los que somos ministros de este ministerio, tenemos claro que somos instrumentos. Y Pablo tenía eso muy claro. Y en 1 Corintios 3, como los corintios, uno de los problemas que Pablo tuvo que tratar entre los corintios fue el asunto de las preferencias, y estas preferencias ocasionaban división, porque entonces había un grupo que le gustaba a Pedro, había otro grupo que le gustaba a Pablo, había otro grupo que le gustaba a Apolo, y así sucesivamente, y lo más espiritual, entre comillas, le gustaba a Cristo, pero al final se separaban del resto. Y ese no es el objetivo de Dios, definitivamente. El objetivo de Dios es que el cuerpo sea unido y edificado y crezca de manera normal. Y los hombres que Dios ha levantado, que son hombres dones, son para eso. No son para que nosotros empecemos a hacer preferencias. Empecemos a tener preferencias y empecemos de alguna manera a hacer equipos. No, yo soy del equipo de Silfredo, o no, yo soy del equipo de Will, o yo soy del equipo de Israel, o yo soy del equipo de Aramis, o yo soy del equipo de fulano, ¿no? El Señor desea que nosotros podamos juntos, unánimes, oyendo el hablar de Dios, apreciando lo que Dios usa para edificarnos, podamos crecer juntos en amor. Y Pablo tenía esto muy claro en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver si podemos leer hasta el 9. ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, todo depende de Dios, no depende de nosotros. Todos tenemos una manera de llevar adelante la palabra. Algunos son maestros, otros somos profetas. Algunos son elocuentes, otros son menos elocuentes. Pero el Señor de alguna manera usa conforme a su voluntad y conforme a su fluir. Lo más importante es que el crecimiento lo da Dios. Entonces no olvidemos este detalle. Cuando queramos tomar una preferencia, acordémonos que el que da el crecimiento es Dios. Alabado sea el Señor. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bendito sea el Señor. ¿Quién es entonces importante en esta obra maravillosa? Dios. Nosotros debemos darle la importancia a Dios, que Dios ya nos ha dado la importancia a nosotros. Nosotros para Dios somos importantes, pero para nosotros lo más importante debe ser Dios y no el instrumento que Dios usa. No sé si me estoy haciendo entender, bendito sea el nombre del Señor. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, bendito sea el Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Era hasta el 9. O es hasta el 9, bendito sea el Señor, que quería leer. Entonces, el trabajo lo hace Dios. Nosotros simplemente somos un canal por el cual Dios, aleluya, fluye, por el cual el Señor fluye. Y es muy importante que ejercitemos nuestro espíritu para que el Señor pueda fluir con libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que si le damos importancia a Dios y no vemos el canal, porque es importante para mí resaltar lo siguiente: cuando usted tiene preferencia, a usted le va a hablar Dios, según usted, solamente por aquel a quien usted prefiere.
No sé si me estoy haciendo entender. Y a los demás usted los va a menospreciar. Y resulta que Dios habla por los dos, por los tres, por los cuatro, por los que Él haya escogido. No sé si estoy siendo claro en esto, alabado sea el Señor. Entonces es importante para nosotros entender que la obra es de Dios. La obra es de Dios a través de su palabra y a través de aquellos que Él escogió, que Él envió para llevar esta palabra. Y es por eso que debemos dar mucha importancia a la práctica de esta palabra. Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 22 del libro de Santiago, bendito sea el nombre del Señor, quisiera leerlo con ustedes. Santiago, alabado sea Dios. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, Santiago, aquí está, 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Necesitamos hacerlo, practicar la palabra que el Señor nos habla a través de los profetas. Porque esta palabra, según hemos visto en todo este tiempo, es una palabra que nos da dirección. Y esa dirección es para ser tomada, no es para simplemente tenerla en nuestra mente o para simplemente considerarla, sino que es una palabra que el Señor nos da para que nosotros podamos practicarla. Y no olvidemos 2 de Pedro 1:19, que no voy a dejar de leerlo, aunque ya creo que muchos la pueden tener de memoria. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es muy importante que nosotros practiquemos la palabra. Muy importante que nosotros le demos importancia a la palabra. ¿Por qué? Porque hay un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? El mundo donde estamos. El mundo donde estamos está en tinieblas, está en oscuridad. Y si usted no está atento a la palabra, si usted no está atento a lo que el Señor nos está hablando, si usted no está atento a la dirección que el Señor está dando, sencillamente usted queda en oscuridad. Y cuando usted está en oscuridad, usted tropieza y hasta se puede caer. Por eso necesitamos dar atención a las palabras que el Señor nos ha hablado. Y el Señor nos ha hablado mucho de la necesidad de cuidar a nuestros hermanos, de cuidar a aquellos que el Señor nos ha entregado. Y quería mostrar la red que el Señor nos dio como una dirección para llevar adelante a las iglesias en Venezuela y recordarles este asunto. Que aunque estemos en una situación difícil para vernos y reunirnos, no podemos perder la perspectiva del encargo que el Señor nos ha dado. Y en esta red que está ahí mostrada por los hermanos, esta red que está aquí, ¿verdad? Mostrada por los hermanos, ustedes pueden ver que encontramos ahí niños, cuidado de niños, cuidado de adolescentes, cuidado de jóvenes, cuidado de las finanzas, perfeccionamientos, hermanas, padres, grupos familiares, matrimonios. Esto es una red. En Juan 21, versículo 11, dice que tiraron la red y la red venía llena de grandes peces y la red no se rompió. Vamos a leer Juan 21, 11 porque me interesa un poco mostrar esto, porque esto tiene que ver con la palabra profética. 21:11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. No tenemos tiempo para desarrollar este versículo, solo quiero referirme a lo siguiente. La red no se rompió. En nuestra experiencia hemos perdido muchos hermanos, hemos perdido muchas personas, por muchas razones, que ahora no voy a mencionar porque no tengo el tiempo. Pero lo que Dios nos mostró a través de la palabra profética, desde el 2017, hasta los días de hoy, es que necesitamos dar atención a todos estos ítems que están aquí en la red, para que ninguno se pierda. Es por eso que el Señor levantó MBI, MBA, es por eso que el Señor levantó el cuidado
de jóvenes, alabado sea el Señor. Es por eso que el Señor nos ha llevado a cuidar de las finanzas. Es por eso que el Señor nos ha llevado a preparar perfeccionamiento para los santos, para que sean preparados para la obra del ministerio. Es por eso que el Señor levantó un ministerio para hermanas, que todavía en muchos lugares no se ha concretado, pero el Señor está el sentimiento, el cuidado de los padres, el cuidado de los matrimonios. Todo esto tiene que ver con una red que cuando vienen los peces, que es la gran cosecha que estamos esperando, que el Señor va a traer muchas personas a la vida de la iglesia, y todos ellos deben tener una esfera donde puedan ser cuidados. Y esto salió de las palabras proféticas. Y es por eso que necesitamos practicar, es decir, contextualizar el hablar de Dios a la necesidad que tenemos en nuestras iglesias. Si solamente tomamos la palabra como mero conocimiento y no aceptamos la contextualización de la palabra dada por los apóstoles a las iglesias como dirección, nosotros seguiremos simplemente inventando alguna manera de llevar adelante la iglesia sin tener una edificación adecuada y normal, sin tener una edificación seria. Lo que el Señor nos habló también la semana pasada, la necesidad de hacer la obra en un andar estoiqueo, no peripateo, sino estoiqueo, un andar en marcha, como una marcha militar, algo ordenado, algo disciplinado, todos al mismo ritmo. Alabado sea el Señor. Y también estamos orando mucho por el colportaje, que es una de las herramientas que el Señor nos dio para llevar adelante la palabra escrita, que para nosotros es muy importante que la palabra escrita pueda ser llevada a las personas. Alabado sea el Señor. Y bueno, por la situación que todos nosotros sabemos, no tengo que hacer mención de ella, el colportaje en Venezuela tuvo que detenerse. Pero eso no quiere decir que no estemos orando y no estemos buscando maneras de llevarlo adelante. Y el Señor nos está de alguna manera alumbrando para que poco a poco podamos comenzar otra vez con este encargo que siempre hemos tenido en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y este ministerio que el Señor nos dio es un ministerio que tiene una gloria permanente. En 2 Corintios 3:6, bendito sea el Señor, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros ya hemos visto que la diferencia entre el ministerio del antiguo pacto al ministerio del nuevo pacto es que en el nuevo pacto el Señor se hizo el espíritu que da vida y entró en nosotros. Está haciendo un trabajo en nuestro interior para que esta gloria pueda ser manifestada en nosotros, en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso el Señor nos dio el espíritu que es permanente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El espíritu en nuestro espíritu es permanente. Bendito sea el Señor. Y ese trabajo y esa gloria va a estar trabajando con poder desde nuestro interior. Seguimos leyendo. Y si el ministerio de muerte, versículo 7 de 2 Corintios 3, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8, maravilloso, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Entonces, este ministerio es del Espíritu. Bendito sea el Señor. Y nosotros necesitamos entender que la gloria no es un elemento pasivo, destinado solo para ser contemplado. También es un poder que actúa en nosotros. Versículos 10 y 11 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es gloria? Bueno, gloria en definitiva o en esencia es expresión.
Y es lo que Dios está buscando lograr en nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 12. Me gustaría leerlo con ustedes una vez más, porque la semana pasada también fue leído. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno. Tiene que ver con obrar, con andar, con vivir. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos. Entonces aquí nosotros vemos en estos versículos que la gloria es un trabajar de Dios con poder en nosotros para alcanzar este objetivo, alabado sea el Señor, de ser su expresión en esta tierra y de que la obra que estamos llevando adelante como ministerio llegue a ser la expresión de lo que Dios es y no la expresión de nosotros, sino la de Dios. Por eso es Dios quien actúa por medio de nosotros. 2 Corintios 3, volvemos a 2 Corintios 3, versículo 4. 2 Corintios 3, 4 y 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces es necesario que tengamos muy claro este asunto. La gloria de Dios, que es su expresión, su manifestación, y que estamos revisando estos aspectos prácticos de la gloria, alabado sea el Señor, se manifiesten en nosotros, en nuestro vivir, en nuestra vida. Y esta manifestación de gloria a través de estos aspectos prácticos, que son la unidad, el amor, y hoy que estamos revisando el asunto de la verdad, puedan alcanzar a los seres humanos, puedan servir para la edificación del cuerpo de Cristo y puedan servir para la salvación de muchas personas. Porque déjame decirte que mucha gente está cansada de oír y quieren ver. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos vean a Dios a través de nuestro vivir, a través de nuestras reacciones, a través de nuestro hablar. Por eso que en 2 Corintios 4, 7 encontramos este pasaje maravilloso. Y Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quién es el que va a ser glorificado a través de nuestro vivir? El Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros somos aquellos vasos de barro por quienes Dios quiere brillar. ¿Por qué de barro? Bueno, porque nuestra condición es una condición en el que Dios nos ha introducido un proceso de salvación. ¿Por qué Dios se ha propuesto salvar al hombre? ¿Por qué Dios se ha propuesto usar al hombre para llevar su gloria adelante en esta tierra? Para llevar su ministerio y su expresión de gloria en esta tierra. Porque es el ser que Él creó a su imagen y semejanza. Quiero decirte en esta mañana, querido hermano y querida hermana, y querido amigo que me escucha y que me ves, Dios ha preparado una salvación para ti. Una salvación que Él va a completar porque Él quiere alcanzarte para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a ver entonces que este Dios maravilloso elaboró un plan para salvarnos, y en este plan Él quiere alcanzar ese objetivo de manifestarse a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Romanos 1, 29 al 31 nos muestra la condición del hombre, una condición de pecado, una condición deplorable, una condición triste. Bendito sea el Señor. Y de ahí el Señor quiere rescatarnos y rescatar al hombre para introducirlo entonces en ese plan de salvación que tiene que ver con el hecho de habernos regenerado.
Romanos 1, 29 al 31, lo podemos leer en nuestra casa. Yo quisiera ir adelante porque el tiempo ya ha corrido muy rápido. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió en él antes la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que en el primer paso para Dios salvarnos, nos regeneró, nos dio su vida. Aquí la palabra adopción en el griego es filiación, que quiere decir engendrado, no adoptado. Fuimos engendrados por Dios. Dios nos hizo sus hijos a través de haber creído y haberle recibido. En Romanos capítulo 3, versículo 21 nos muestra que Él nos justificó. Romanos 3, 21. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Romanos 3, 21. Nos justificó. Alabado sea el Señor. El Señor nos justificó. Bendito sea el Señor. Y por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor aquí nos justificó. En Romanos 5:11 nos reconcilió. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces el Señor nos regeneró, nos justificó, nos reconcilió y también nos santifica. 1 Corintios 6:11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, en esta santificación, el Señor está queriendo añadirse a nosotros. Quiero hacer énfasis en la santificación, porque la santificación es para la glorificación. Y esta santificación viene por medio de la palabra. Y quería mostrar el gráfico que mi hermano Wilbardo mostró la semana pasada, porque en este gráfico nosotros encontramos, de este lado, encontramos la presencia, lo que representa o la figura del Antiguo Testamento, contextualizada al Nuevo Testamento, que representa o que es la presencia de Dios, es la palabra de Dios y es el elemento divino. Una vez que entramos en el lugar santísimo, una vez que entramos en esta esfera de Dios, nosotros comenzamos a experimentar estos tres ítems que nos llevan a ser transformados. Finalmente, esto se produce en una obra que está de manera, estamos mostrando que tiene aspectos prácticos en nuestro vivir de iglesia. Y nosotros hablamos la semana pasada de la unidad. Bendito sea el Señor. Bueno, primero se habló de la unidad, perdón. Y esta unidad, ¿verdad?, es el producto de nosotros estar en el lugar santísimo y de tomar la palabra como verdad, de tomar la palabra como nuestra realidad, como nuestra práctica. En Juan 14, 17, el Señor habló lo siguiente. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra de Dios es el puente por el cual estos aspectos prácticos que vemos aquí, estos aspectos prácticos son ejecutados o son manifestados como gloria en nosotros. Bendito sea Dios. El versículo 10 de Juan 14 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, en Dios nosotros podemos ejecutar y llevar adelante de manera práctica lo que es la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que la palabra de Dios es la que sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 3, versículo 1, bendito sea el Señor, dice: por tanto, hermanos, capítulo 1, versículo 3, alabado sea el Señor, 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito sea el Señor. Entonces, es la palabra la que nos alumbra en cuanto a las cosas que nos impiden ser uno. En este lado, uno de los aspectos de la gloria, de los aspectos prácticos de la gloria, es la unidad. Y hay muchas cosas que nos impiden ser uno. Uno es que no estamos en el lugar santísimo, no estamos en la comunión con el Señor. Y muchos conceptos que manejamos y que muchas veces nos cuesta ser sencillos y obedientes a lo que el Señor habla a través de la palabra profética al darnos dirección. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos va a alumbrar para que tratemos con estas cosas? La palabra de Dios. También en cuanto al amor. En cuanto al amor, hay cosas que nos impiden que el amor fluya. Romanos capítulo 5, versículo 5, no lo voy a leer, pero ahí dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. No dice que va a ser derramado, dice que fue derramado en nuestros corazones. Lo que quiere decir que nuestro corazón sí tiene amor, lo que tiene el amor de Dios. Lo que pasa es que nos falta que ese amor fluya. Y ese amor debe salir del lugar santísimo, de nuestra comunión con Dios. No es un amor natural, no es un amor de preferencia. El hermano nos habló de que muchas veces la semana pasada, de que muchas veces hemos perdido hermanos por no ser empáticos. Pero es necesario que aún esa empatía salga del trono de Dios. Porque muchas veces somos empáticos con algunos hermanos, pero con otros no somos. Entonces ahí podemos descubrir que nuestra empatía no sale de Dios, sino que sale todavía de nosotros. Entonces necesitamos trabajar el énfasis que el Espíritu Santo nos ha hecho en todos estos mensajes referentes a la gloria y el aspecto práctico de la gloria. Es el lugar santísimo, la importancia de ir al lugar santísimo, la importancia de presentarnos delante de Dios con todas nuestras dificultades y con todos nuestros problemas. Cristo es la realidad de todas las cosas, bendito sea el Señor. En Juan 1:17, bendito sea el Señor, Juan capítulo 1, versículo 17, y dice lo siguiente. Juan 1:17, alabado sea el Señor. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor. Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La palabra griega para verdad es aletheia, que a la verdad se traduce en realidad. Cristo es la realidad de todas las cosas. Dios nos dio algo a nuestro ser que es real. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, voy a parafrasear, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo y nuestra alma deben ser guardadas, pero lo que es real en todo nuestro ser es nuestro espíritu, porque es aquel que contiene al que es real. Voy a repetirlo. Todo nuestro ser debe ser preservado y guardado para el Señor, pero lo que es real en nuestro ser
es el espíritu humano que el Señor nos dio y donde Él entró como realidad para que desde allí Él pueda cumplir su propósito en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Juan 4, 24 dice que Él busca, 23 y 24, dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en realidad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Hoy Dios está buscando esos adoradores. Y en 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Alabado sea el Señor. Entonces cuando le damos importancia a lo que es real en nosotros, nosotros no vivimos en la vanidad de este mundo. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo muestra esa preocupación. Porque cuando no le damos importancia a lo que es real en nosotros, entonces caemos en la vanidad de nuestra mente. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Bendito sea el Señor. Si es que, ¿verdad?, le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí la verdad que está en Jesús significa que Él no vivió para sí mismo, sino que vivió para el Padre. No es la verdad que está en Jesús en su vivir humano, las cosas que Él logró, las cosas que Él hizo, conocer la historia de Jesús, conocernos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No, es la verdad que está en Jesús, es que Él vivió solo para el Padre. Y eso es importante para nosotros. 2 Corintios 5:15 dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy nosotros necesitamos vivir para el Señor. Hoy nosotros necesitamos que nuestra vida sea para Él. Eso será vivir la verdad. Vivir la verdad es vivir para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es la que nos renueva. En Juan 17, el Señor dice en su oración y en su clamor por nosotros los creyentes, en el capítulo 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por medio de qué viene nuestra santificación? Nuestra separación para con Dios, por medio de la palabra. Hay un himno nuestro que dice: su palabra me renovará, ella cambiará mi mente natural hasta mi pensar santificar. Si nosotros no tomamos la palabra, nosotros no vamos a ser renovados en nuestra mente y por ende no vamos a experimentar la santificación. Por eso necesitamos leer la Biblia, por eso necesitamos comer la palabra. Bendito sea el Señor. El Señor todo lo hizo con un propósito. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice que el objetivo del Señor al ir a la cruz y morir por nosotros era llevarnos al Padre, según hemos visto en Juan 14, pero aquí dice que era llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea el Señor, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál era el objetivo? Llevarnos a la gloria. Todos estos aspectos prácticos de la gloria trabajados en nosotros es nuestra glorificación. Glorificamos a Dios, manifestamos a Dios, alabado sea el Señor. Y es nuestra glorificación y estaremos listos para ser galardonados con Cristo y sus vencedores. Apocalipsis 20, 26. Ya voy a terminar, bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Qué maravilloso es esto, que uno no para de hablar, porque hay mucho que hablar, bendito sea el Señor.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermano, por esta palabra. Esto es el ministerio de la gloria, verdad. La verdad que Dios quiere que nosotros vivamos es que vivamos para Él. Y para que podamos vivir para Él en este aspecto de la verdad, maravilloso, este aspecto de la gloria, este aspecto práctico de la gloria, que es la verdad, es a través de su palabra, a través de ir a su presencia, a través de hacer esta palabra una experiencia en nosotros. Yo quiero terminar con un versículo, porque es necesario que todos nosotros tengamos claro que el Señor está haciendo un trabajo en nuestro interior. Y ese trabajo el Señor lo va a completar. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y buen disfrute. Querido hermano y querida hermana, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y también en nuestra cuenta @iglesiaencaudare de Instagram. Por favor, no olvides colocar la aprobación. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga.